Cristo nos hace libre. No es que no pasemos por adversidades o problemas. Es en medio de esa circunstancia que la libertad de Cristo nos sostiene, nos bendice, nos da fuerza y produce eso que únicamente el Señor puede hacer. Así que el título de la palabra en esta noche es libres. Decirle que está a tu lado, libres. Libres. Lo que el Señor quiere dar sobre nuestra vida es libertad. Yo no sé sobre qué área vos necesitas libertad. Tal vez hay algo que vos sentís que está ahí atado y que necesitas que Dios lo haga libre. Él lo quiere hacer en esta noche, Él tiene el poder para hacerlo y nos da esta palabra en este contexto precioso de vidas que se entregaron al Señor, que pasaron por el bautismo. Y una vez más, gracias a cada uno, hermanos, porque este es el trabajo de una iglesia. Del que predica, de la célula, del que da la escuela de vida, del que se ocupa de tantas cosas, el que vino temprano a limpiar, a ordenar. Gracias porque es un trabajo de la iglesia y toda la gloria es para Dios. Quiero leerles un relato para muchos muy conocido, pero que para mí expresa una forma tan hermosa de cómo Jesús trae libertad. Seguramente tal vez alguna vez leíste o escuchaste el pasaje de esta mujer sorprendida en adulterio que la trajeron delante de Jesús para quitarle la vida, porque la ley de ese momento marcaba eso. Como es aún en Medio Oriente muchas de estas cosas. Quiero leerles el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 2 al 11. Dice que al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Jesús con un ministerio de enseñanza, porque la enseñanza es lo que nos hace crecer, nos bendice, nos enseña el propósito de Dios para nuestra vida. Y ese era el ministerio central de Jesús de ese tiempo, de ese momento. Y los maestros de la ley, versículo 3, y los fariseos, los religiosos, entonces y los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio del grupo. Y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer, ustedes pónganse un poquito en la piel de esta mujer. Si bien había estado en adulterio y demás, acusada de esta manera, puesta en evidencia delante de un grupo de hombres, delante de Jesús, y entonces le dicen esta palabra, le dijeron: Jesús, Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Yo digo, ¿qué estaría escribiendo Jesús en el suelo? Tal vez de aquí salió ese 1, 2, 3, estaría contando hasta 10. Tal vez, no sé. Y como ellos lo acosaban a preguntas, y Jesús seguía con su cabeza inclinada y escribiendo con su dedo en la tierra y en el suelo, Jesús se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, ante tu amor, ante tu sabiduría, ante tu misericordia estamos en este relato de tu palabra. Y tomamos esa promesa, que esta palabra tú la envías como una buena semilla. Te ruego para que haya en nosotros una buena tierra, para que sea una semilla que dé fruto para gloria y honra de tu nombre, para nuestra bendición. En tu nombre, Jesús. Amén.
¿De qué nos hace libre Jesús? Podríamos enumerar sin ninguna duda un montón de cosas, y si yo le daría el micrófono, le pido disculpas a todos los que quisieran haber pasado en los bautismos y tener una palabra, pero vieron que se hace extenso y tratamos de hacerlo que todos tengan una participación. Pero si yo le diera el micrófono en este momento, cada uno podría decir: a mí Dios me hizo libre de esto, de aquello, de distintas cosas, de un vicio, de un pecado o algo, sin ninguna duda. Pero yo quiero, con la gracia de Dios, enmarcar 4 cosas para mí que es importante, que pueden ser como un denominador en línea general que nos puede pasar a todo en nuestra vida, y que Jesús en esta hora, con su presencia, porque Él está aquí, hermano, Él está en este lugar, porque Él prometió que cuando su iglesia se reúne en su nombre, Él está presente. Y si Él está presente, algo quiere hacer, y algo que quiere hacer es traer libertad. Bendito sea su nombre. Traer libertad a tu vida, traer libertad a todo lo que Él tiene para vos, que lo puedas recibir en esta hora. Y una de las cosas que se evidencia rápidamente es que Cristo nos hace libres de la religión y de su obra acusadora. Cristo nos hace libre. El que tiene una relación personal con Cristo es libre de la religión y de la obra acusadora. Vivimos en tiempos paradójicos, donde hay 2 extremos de pensamiento en línea general. Puede haber otros pensamientos, sin duda. Pero está la gente que está, digamos, escéptica para con las cosas de Dios, para con las cosas de la fe. Un grupo que se siente superado, un grupo que dice: las cosas de Dios son para otro tiempo, para gente menos preparada, para gente que no estudió, es decir, para gente que no sabe mucho. Y entonces vivimos un tiempo donde mucha gente dice: no quiero saber nada de Dios. Pero a su vez vivimos en un tiempo donde la gente es tremendamente religiosa. Y alguien dijo: irremediablemente religioso. Porque ese que se cree superado, ese que dice no creo, de pronto tiene una cintita roja para que le vaya bien. De pronto va de uno de turno que le enseña la meditación no sé cuánto para sentirse mejor, y más si los gobernantes lo usan. Entonces, por un lado, no quiero profundizar mucho más en esto, pero se hacen tantas cosas porque hay un vacío y una necesidad. Y entonces en ese vacío, en esa necesidad, uno le da la espalda a Dios, otro busca desesperadamente, y todo eso en un sentido enmarca lo que es la religión. Y lo que Jesús nos trae es libertad de la religión. Si esta mujer, que sin duda era pecadora, que sin duda había hecho cosas malas, pero quiero decirte, todos nosotros nos hemos equivocado en algo, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno, es decir, que en algo hemos pecado. Claro, ella cayó en adulterio, y más en esa cultura, y en esa cultura machista, y ponerla en evidencia era algo muy fuerte, pero cada uno de nosotros hemos pecado y algo malo hemos hecho. Y lo que acusa a esta mujer es la religión. Son los religiosos del momento. Son los fariseos, son los religiosos que, si bien querían poner a prueba a Jesús y aprovechar este momento para ver qué decía Jesús, pero el Señor, con la sabiduría que tenía, con todo el Espíritu Santo y los dones ministrando en él y el fruto del Espíritu, tiene una respuesta que es interesante, que dice que cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los ancianos, los más grandes, sentían que la maleta de pecado era más grande, y de los mayores hacia los menores se fueron yendo porque nadie se sentía digno. Entonces, lo que yo te quiero decir, que esta mujer es traída delante de Dios por la religión, delante del Señor. Es la religión la que la pone como un trofeo de pecado, como alguien indigna, merecedora de la muerte, y la pone delante de Jesús. Jesús te quiere hacer libre de la religión en esta noche. La religión es lo que los seres humanos hacen para llegar a Dios, para tratar de ligarnos a Dios. Para algunos puede ser básico, pero quiero decirte que estamos llenos de religiosidad. Desde un deportista que tiene su cábala para entrar a la cancha de fútbol, o al deporte que va a practicar. Es decir, estamos atados por muchas cosas de la religión, pero Jesús trae libertad. Ellos la exponían a esta mujer
como un trofeo. Yo quiero decirte, el evangelio no es religión, es una persona, se llama Jesús y Él te mira con otros ojos, tiene otro propósito para tu vida. No mira lo que sos, sino lo que puede hacer en tu vida. Esta mujer era digna de muerte, pero Él estaba viendo una persona perdonada, redimida, cambiada, transformada para el reino de los cielos. Quiero darte esta palabra de parte de Dios. Si te has sentido acusado, si no te has sentido limpio, digno, Jesucristo te quiere hacer libre de toda esa atadura en el nombre de Jesús. Y si lo crees, dale un aplauso a Él con todo tu corazón. El evangelio es una persona, es Jesucristo. Y se puede tener una relación personal con Él. Se puede hablar con Él. Se puede sentir su presencia. Se puede experimentar su poder. La religión lo único que hace es acusar. Por eso la gente por religión hace grandes sacrificios, ofrendas, procesiones, búsqueda, porque es lo que el ser humano quiere hacer para llegar a Dios. El evangelio es el amor de Dios que viene a tu encuentro y te ve pecador, te ve sucio, pero te quiere transformar. Bendito sea el Señor. Quiere hacer eso en nuestra vida. Por eso en esta hora te doy esta palabra de parte de Dios. Jesucristo, su evangelio, te hace libre. Él no quiere que cumplas con rituales. Él no quiere que guardes preceptos, conceptos. Él quiere que su amor, su gracia te guíe. Y eso sea lo que te ayude a caminar la vida que Él tiene para vos y para mí. ¿Lo crees? Algo más que el Señor sin duda hace aquí y que Él quiere liberar y sigue liberando, y de este pasaje podemos aprender sin duda que el único que nos puede hacer libre del pecado es Jesús, y Él quiere liberarnos del pecado. Quiero que quede claro, Jesús no está minimizando el pecado. Quisiera que te quede claro que no es que Jesús dice, bueno, un pecado no es nada. ¿Quién no cometió algún adulterio? ¿Sabes por qué no? Porque Él por nuestros pecados fue a la cruz y dio su cuerpo y dio su sangre y sufrió el abandono del Padre en la cruz por vos y por mí. Él sabe que el pecado es serio, no lo toma en broma, pero Él te quiere sanar y liberar del pecado. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere hacer algo nuevo con cada uno de nosotros. Sin duda que esta mujer era pecadora, sin duda que esta mujer había hecho cosas malas, pero te vuelvo a decir, todos nosotros en algo hemos fallado, en algo le hemos dado la espalda a Dios y el pecado destruye nuestra vida, como estaba destruyendo la vida de esta mujer y estaba a punto de morir, porque si Jesús no interviene, de seguro moría muerta a piedrazo en ese momento. El pecado viene a destruir la vida, el pecado hace mal a la vida de las personas. Hoy no se habla mucho de pecado, pero la palabra de Dios nos dice esto. Y quiero recordarte una vez más, Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Entonces Jesús toma en serio el pecado. Pero Él sabe que el pecado nos esclaviza, que nos destruye como personas. Por eso dice en el Evangelio tan hermosa palabra, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34 y 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. No te engañes, que Dios te quiera perdonar no dice que el pecado no tenga sus consecuencias. Y la consecuencia que trae es la esclavitud, a través del tipo de pecado que sea, a través de la inmoralidad que fuese, esclaviza la vida de las personas, porque te ata. El diablo la usa para robar, matar y destruir. Pero también dice aquí el Señor en el versículo 36, así que si el Hijo os librara, serán ustedes verdaderamente libres. El único que nos hace libre del pecado, de ese pecado que nos esclaviza, que el diablo lo usa como una carnada dulce, pero que atrapa la vida de las personas. No hay pecado que te lo vendan como feo. Yo no he visto publicidad de algunos lugares que sabemos que se hacen cosas indebidas, que no te la vendan como algo atractivo. Que el marketing del diablo sea muy bueno, pero que te traerá destrucción. Pero Jesús nos quiere hacer libre del pecado, pero no porque en el sentido religioso, de códigos a cumplir,
sino para que vivas y anheles su gracia, su santidad, su amor, valores y honres lo que Él hizo en la cruz para librarnos. Y Él lo que quiere hacer en nosotros es eso. Quien entiende eso será verdaderamente libre del pecado, permitiéndole a Cristo que gobierne su vida. Mira, querer formar jóvenes, onda verde, querer criar hijos, querer llevar una juventud adelante, querer llevar matrimonios adelante, bajo el temor del pecado, es decir, no hagas esto por esto, por esto, por esto, de hecho se terminará pecando. Lo mejor que nos puede suceder es cuando el Espíritu Santo nos revela, cuando entendemos lo que Dios tiene para nosotros y uno decide en su espíritu, en su corazón decir, no voy a pecar. Mi Jesús pagó en la cruz por mi pecado y lo quiero honrar. Vivir para Él y como Él quiere vale la pena. Me hace libre, trae bendición a mi vida, a mi familia y quiero ser libre. Por eso, si el pecado te ha esclavizado, te ha atado, vicio, pornografía, pecado, odio, adulterio, lo que fuera, Jesucristo en esta hora te quiere hacer libre. Si lo crees, Él lo va a hacer. Recibilo para tu vida, tómalo para tu corazón. Él te hace libre de todo lo que el pecado hace para destruirnos. Él lo hace, Él tiene el poder. Esta mujer lo experimentó. Él le dijo, ni yo te condeno, yo te perdono. No hubo códigos, no hubo cumplimiento de nada, no hubo una ofrenda, no hubo nada. Hubo una persona que Jesús seguramente cuando miró sus ojos, vio la misericordia que tuvo sobre ella y ella fue impactada y dijo, ninguno me condena, Señor. Y Él entonces que le dice, yo tampoco, pero te digo una cosa, vete y no peques más, porque si volvés a pecar, será peor. No vuelvas a pecar, porque hoy casi perdés la vida por el pecado. No vuelvas a pecar porque quizás perdiste tu familia por ese adulterio. No vuelvas a pecar porque quizás le diste un mal ejemplo a tus hijos, a tu gente que te ve. No vuelvas a pecar. No vuelvas porque el pecado te destruye. Esto es para mujer y para hombre, aclaro por favor. Es para todos. No vuelvas a pecar. No vuelvas a mentir. No vuelvas a robar. No vuelvas a tener doble intención. No lo vuelvas a hacer. Yo te perdono, dice el Señor. Pero no lo vuelvas a hacer para que no seas esclavo, sino que seas libre para la gloria de Dios. Amén. ¿Estás de acuerdo? Cristo nos hace libre de una vida decadente. La vida de esta mujer, la vida que esta mujer llevaba, sin duda no era agradable. Era una vida señalada, mirada, juzgada. Y te decía al comienzo, ponete en su lugar, traída por los que eran santos, los que tenían buen nombre, puesta delante de Jesús. Su vida era miserable. Por más que no sé cómo fue su adulterio y qué momento pasó y si le habrá parecido bueno, pero su vida era una vida en decadencia. Pero nuevamente, no es solamente esta mujer. Toda persona lejos del Señor, nuestra vida va en decadencia. De distintas maneras, de distintas formas obramos, que nos va destruyendo la vida. No somos mejor que ellas lejos de Jesús. No somos personas distintas lejos de Jesús. Lejos del Señor, nuestra vida es decadente. Se nos cambian los valores. Empezamos a llamar lo malo bueno y a lo bueno le llamamos malo. Lejos del Señor empezamos a pensar, y bueno, hoy se usa así. Lejos del Señor empezamos a ver el relativismo de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y empezamos a pensar como el mundo piensa. Y eso nos esclaviza, nos trae tristeza, nos trae angustia, trae odios, trae fracaso, pérdida de sueños, pérdida de proyectos. Nosotros mismos abortamos el proyecto de Dios por el pecado. Por eso la palabra de Dios en esta hora nos quiere hacer libre de esa vida sin sentido, de esa vida que no tiene propósito y que vive por el pecado y bajo el impulso de la carne, pero que se va cada vez degradando más. Que piensa que la juventud es eterna, pero no es eterna. Y que llega el tiempo que, como diría el tango, ¿no? Mueble viejo descangallado. Mirá lo que dice la palabra de Dios.
sobre lo que Jesús hace sobre cada uno de nosotros, que fuimos creados para vivir para Él. Me encanta cómo Pedro lo pone en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, solo 2 versículos. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Tranquilo, la guilla, el hermano Checo ya se ocupa. Gracias, Marcelo. A ver si podemos entender esta palabra. Vengan aquí, por favor, en nombre de Jesús. Dice, Jesús sabe sobre lo que es estar lejos de Él por el pecado. Y Él vino a rescatarnos. Y la palabra que usa ahí, rescate, es el precio que se paga por un esclavo para ponerlo a tu servicio o para dejarlo libre. En el mercado de la esclavitud, y uno dice, esto es 2000 años atrás. ¿Y qué del trata de personas de hoy en día? ¿No es por unos pesos que se compran muchachas para ponerlas en prostíbulos? ¿No es por unos pesos que se esclaviza la mano de obra de algunos indocumentados y se los pone a trabajar horas y horas? Pero dice acá la palabra de Dios, como bien saben, ustedes fueron rescatados de una vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate, el esclavo se lo compraba con oro o con plata. Dice, no es oro o plata, es la sangre preciosa de Jesucristo. Quiero decirte que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es para que vos y para que yo no vivamos más una vida en decadencia, sino una vida en ascendencia, una vida con propósito, una vida en bendición. No fue pago por vos y por mí tan alto precio para que nos perdamos la oportunidad de algo grande de Dios para nuestra vida. Jesús no dio su sangre en la cruz para que vos te vayas derrotado por el pecado esta noche, sino que te vayas libre con una vida ascendente con el propósito de Dios. Y si te vas mal es porque es tu decisión y no querés valorar lo que Cristo hizo por vos. Pero si tomás la sangre de Cristo sobre tu vida, ese precio de ese rescate, te irás libre en bendición y nada te podrá detener. Bendito sea el Señor. Nada te podrá detener. Nada. Esta mujer no valía nada en ese momento. Era juzgada, era mal vista, era digna de muerte para los hombres. Estaba a punto de perder su vida, pero Jesús le dio valor a su vida. Jesús la rescató, Jesús la recuperó. Jesús recupera al que está bajo las adicciones. Jesús recupera al que está bajo pecado, si quiere tomar esa sangre de Jesús. Él lo quiere hacer por cada uno de nosotros. ¿Lo hará por vos en esta noche? ¿Abrirás tu corazón para que Él lo haga? Y en cuarto lugar, para finalizar esta palabra así media rápida, de lo que Cristo hace por nosotros, esa libertad, es que Cristo nos hace libre para determinar en nosotros un nuevo futuro. Un nuevo futuro. Decí conmigo, un nuevo futuro. ¿Qué futuro tenía esa mujer si Jesús no aparecía en su camino? ¿Qué futuro tenía? ¿Cuál era el futuro de ella? Si no la mataban a piedrazo, ahí va, esta, ahí va. No la recibas, no le hables, no. ¿Qué futuro tenía? Ninguno. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida y nos rescata, nuestra vida tiene futuro. Y Él determina. Hay mucha gente que se da cuenta de sus errores, las cosas que hizo mal y quiere hacer un futuro distinto. Pero sin Cristo no se puede, porque el diablo te tendrá atado, esclavizado. Hay gente que ha cambiado en épocas difíciles del país, de destino de otros países para ir a buscar un nuevo futuro. Y el mismo dolor y la misma tristeza le ha acompañado en ese lugar, porque el único que nos da un nuevo futuro es el Señor. El único que nos habilita para poder progresar de verdad
y que la bendición de Dios venga a nuestra vida es la de Él. ¿Y sabe de qué manera? Es lo que hemos vivido esta noche, a través de estas vidas que se bautizaron. Y lo ilustra la palabra de Dios en un texto precioso, que te animo lo tomes para tu vida, que está en Romanos 6:4. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6:4: por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esto es lo que simboliza el bautismo. Es tremenda palabra. Él dice que así que como Cristo, que murió y fue sepultado, también hemos sido sepultados en los que hemos creído y hemos sido bautizados debajo del agua como fueron estos hermanos, muriendo a una vieja vida. Entendamos, no es que no nos equivoquemos más y que ahora somos perfectos. Vamos camino a buscar cada día más de Dios, pero todavía hay en nosotros muchas cosas que Dios tiene que ir trabajando y cambiando. Pero hemos muerto a una vieja vida. ¿Cuál vida? A la vida sin Dios, a la vida que hacíamos las cosas como nosotros queríamos, a la vida que nos manejábamos a la nuestra. Hemos muerto esa vida. Y así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nadie puede resucitar si no es por el poder de Dios. Tus sueños no van a resucitar si no es por el poder de Dios. Esa familia que anhelás no va a resucitar si no es por el poder de Dios. Esa vida libre, solo el poder de Dios te la puede dar. Solo el poder de Dios quiere resucitarte en esta hora. Y Él lo puede hacer y te trae libertad. Pero tenés que tomarlo para tu vida. Y dice, lo resucitó por el poder del Padre. También nosotros llevamos una vida nueva. El único que da nueva vida para que crezcas, te desarrolles, para que veas la grandeza de Dios, es Jesucristo. Por eso Él quiere hacerte libre de un pasado que te condena. Él te quiere hacer libre del pecado que te ata. Él te quiere hacer libre de una vida religiosa que nada te dio y transformar tu vida y llenarte. Él quiere hacerlo. ¿Le permitirás que lo hagas? ¿Abrirás tu corazón? Esta mujer, me imagino la escena, mirando, estaba casi diciendo, ¿quién me tira la primera piedra? ¿Dónde me pega? ¿Cuántos segundos, cuántos minutos me quedan de vida? Y esta mujer mira y no hay nadie. No hay nadie. Y es como que dice, ¿puedo seguir entonces? ¿Hay algo más para mi vida? Y Jesús le dice, hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. Yo te miro como algo que puede ser transformado, cambiado, que puede ser un buen hombre, una buena mujer, que puede ser utilizado por mí, para llevar luz a tu casa, a tu familia, para ser instrumento de paz y de bendición, para que en este mundo corrompido vos seas sal de la tierra y luz del mundo, para que en una familia que a veces la desesperanza llega, vos seas esperanza. Pero Jesús dice, quiero darte esa nueva vida. A todos los que le reciben, a todos los que creen, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios y recibir esa vida. Yo te invito a ponerte de pie.